quizá desde el punto de vista técnico me equivoque, me corregirá él, que desde el punto de vista de sus arterias y desde el punto de vista emocional, el expresidente Néstor Kirchner seguía en una situación de riesgo y que era un paciente desobediente y inconveniente para él mismo. Nelson, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien. Así fue. Prácticamente fue textual lo que dije porque es lo que he venido diciendo y obviamente en esta hora de tanta consternación y por supuesto dolor que siempre produce la muerte de un personaje de la vida política, de la importancia de Kirchner, con sus cosas buenas y criticables y con las controversias que se generan, siempre es penoso y doloroso. Pero es verdad, tu recuerdo es perfecto y uno no se encuentra feliz de ver que lo que el pronóstico de la realidad médica marcaba se ha hecho realidad tan prontamente. Nelson, nosotros acabamos de hablar con el doctor Parodi, que vos lo debés conocer, Sí, claro. cirujano cardiovascular. Amigo personal, sí. Bueno, y me decía prácticamente lo que venías diciendo vos en términos parecidos, en referente a la personalidad y a la adrenalina que segregaba, no hablaba de Kirchner, pero persona como Kirchner, en su manera de vivir la política y la vida. Y un poco planteaba, no que era independiente de cómo comiera o el tipo de ejercicio que hiciera, pero sí que era determinante en cuanto a la segregación de adrenalina y los problemas arteriales que él tenía. Efectivamente, Luis, esto es así. Y lo que decía el profesor Parodi es algo que se conoce muy bien en la medicina. Yo estoy seguro que era lo mismo que le decían los médicos a Néstor Kirchner, de lo cual él obviamente hacía prácticamente caso omiso, ¿no? Y entonces, en pos de, digamos, a uno en función de ser periodista le toca encarar el caso particular, ¿no es cierto? Y por eso, cuando lo hago contigo, como cuando lo decía, creo que uno tiene esa obligación de dar las cosas con nombre y apellido cuando son. Uno lo experimentaba claramente y marcaba la situación. Los dos elementos más riesgosos que tenía Néstor Kirchner era su personalidad, una personalidad tipo A que predispone a este tipo de episodios vasculares, y el estrés. Y Kirchner era un generador de estrés él mismo. Así que esto, lo penoso de esto es que en algún sector del gobierno, cuando decíamos esto, se vivió como una confabulación, ¿sabes? Es un elemento sobre el cual también se debería reflexionar una vez que pase esta hora de dolor. Se debería reflexionar por parte de todos aquellos que tienen poder o aspiran al poder, ¿no? Uno cuando dice las cosas las dice objetivamente sin ninguna otra intención que decir las cosas que son, y además en este caso, desde un punto de vista médico, yo tenía esa responsabilidad, porque además, como te dije a vos, yo tuve y tengo un conocimiento perfecto del caso Kirchner. Sí. Tengo Vos una información tenés la muy información detallada de lo que ha pasado con Néstor Kirchner. Por lo tanto, con esa responsabilidad, lo decía en pos de lo que cualquiera cuando ya es médico le dice a un paciente, de su bien. Porque, digamos, cualquiera que no lo quisiera bien a Kirchner, lo que le podría decir, mire, siga así. Claro. Siga así, y por supuesto. Vos lo advertías así, porque tenías la información médica y porque sos médico y porque sos periodista y porque escribiste un libro que se llama Enfermos de Poder, que se refiere precisamente al tipo de enfermedades que tienen los que asumen y los que ejercen el poder de determinada manera, ¿no? Efectivamente, te repito, Luis, con el conocimiento del caso, el estado de las arterias de Kirchner era muy delicado. Era muy delicado. No había producido en todos los casos las manifestaciones clínicas. Es decir, él no tenía manifestaciones clínicas, afortunadamente, concomitantes con ese nivel de severidad que tenía. Pero tenía un nivel de daño arterial muy fuerte. Y la muerte súbita deviene de un paro cardíaco no traumático, informan oficialmente. ¿Qué significa esto? El corazón se para. Fíjate vos una cosa, nada es casual, todo es causal. El episodio de Néstor Kirchner de la coronaria se dio en el momento de una de las tantas rabietas que él tuvo, que fue el episodio de Scioli y las manos atadas. Para poner, es muy importante aquí poner el contexto político de los hechos. Así que ocurrió eso y a los 2-3 días
Kirchner tuvo este problema. ¿Se podría relacionar de alguna manera lo que sucedió con Mariano Ferreira? Sin duda. Y todas las repercusiones políticas? Sin duda. Dos fuentes me han confirmado que lo que se vivía en la Casa de Gobierno en estos días era una cosa infernal, porque Néstor Kirchner estaba, para decirlo como hablan los chicos, como loco con toda esta situación, sobre todo cuando apareció la foto de Favale con Vudú y demás, produciendo un vuelco del caso que pasó de querer endilgárselo a Eduardo Duhalde y caer en sospecha funcionarios ligados o personas ligadas al poder, ¿no es cierto? Bueno, eso lo alteró muchísimo. Nelson, la última, no te quiero quitar tiempo porque debes estar siendo muy requerido, sin ninguna duda. El primer análisis político, bueno, no te puedo pedir prudencia a vos porque sos muy prudente, pero digo, el primer análisis político que se puede hacer a partir de esto es, a ver, la información que yo tengo, por ejemplo, es una presidenta decidiendo de manera un poquito más autónoma desde febrero hasta ahora, ¿no? Sí, así es. Sin dejar de lado o la última palabra o la discusión necesaria que tenía seguramente con su compañero de política, con su compañero de militancia política. Pero no hay peligro de gobernabilidad. No, eso de ninguna manera, y esto es una de las cosas buenas, y por supuesto en absoluto no hay ningún elemento, porque no hay ningún elemento ni económico ni crítico crucial que hoy afecte la gobernabilidad de esta administración de Cristina Fernández de Kirchner. Esto está fuera de toda discusión y demás. Por supuesto que lo que hay es un cambio, ha cambiado el panorama político inmediatamente, es decir, lo primero que se termina el proyecto de perpetuación casi permanente del matrimonio presidencial. Es decir, este proyecto de Néstor Cristina termina. Néstor lo hablaba claramente cuando decía, bueno, necesitamos 20 años para producir las transformaciones. Claro. Esto se ha terminado. Está claro que la candidatura natural será Cristina Fernández de Kirchner, pero habrá que ver qué pasa con Scioli, que obviamente cobra una fuerza muy fuerte porque pasado este momento de dolor, en este momento lo que se escucha y es lo lógico, y uno tiene que hacer análisis de las cosas, ¿no? Para eso hablamos. Este momento de dolor es un momento de unidad, de acercamiento, de respaldo a la persona de la presidenta, y es lo que corresponde. Esto va a pasar y dentro de 3 meses esto va a ser historia, como pasó cuando fue el episodio de Alfonsín, ¿no es cierto? Que nos conmovió a todos. A las 3 semanas estaban los mismos políticos que decían que estamos todos juntos peleándose. Esto va a producir un ordenamiento del mapa político, sobre todo ahí en el conurbano, digamos, porque la figura de Néstor Kirchner era un elemento muy fuerte para meter presión a un montón de intendentes que están furiosos con Moyano, que no lo quieren a Moyano, y que seguramente van a hacerse oír ahora mucho más. Dicho sea de paso, Moyano, reunido a las 3 de la tarde y haciendo declaraciones públicas muy fuertes, yo diría la presencia, no digamos oficial, pero paraoficial más fuerte desde la muerte de Néstor Kirchner, fue Moyano comparando a Kirchner con Perón y Evita y dando un apoyo irrestricto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es el primer dato político de consideración, me parece, a una hora después de la muerte de Néstor Kirchner. No, por supuesto que sí, porque obviamente ahí hay una realidad de cambio para él muy fuerte, y sin duda Néstor Kirchner ha sido un presidente trascendente, produjo cosas positivas muy importantes, también tuvo cosas malas. Claro que sí. Las tenemos que señalar, pero efectivamente yo creo que hay la figura de Moyano. Fíjate vos que Moyano días pasados tuvo dificultad para reunir ahí al Consejo del PJ bonaerense porque los intendentes se están rebelando, ya sin Néstor Kirchner, que era el que trabajaba todos los días la cocina de la sumisión al poder. Esto marca un cambio fuerte. Nelson, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste. Un abrazo, Luis, y un saludo para todo tu equipo allí de la radio. Igualmente para vos y tu equipo. Nelson Castro, periodista.